¿Quién está haciendo? Las inmobiliarias, porque la compraventa de pisos ahora mismo es que tenemos los datos de junio. Con respecto a junio del año pasado han subido un 30%. Tanto es así que Adicae dice, cuidado que podemos estar ante una nueva burbuja inmobiliaria. Todos aquellos que la vivimos ya en el 2000, ¿cuánto era? 8. Bueno, ahí explotó. Sí, ahí explotó la burbuja. Tenemos un muy mal recuerdo. Eso dice Adicae, dice que se están dando todos los indicios para que vuelva a poder ocurrir, pasar lo mismo, esta burbuja inmobiliaria. Vamos a hablar con Manuel Pardos, que es presidente de Adicae, pero antes vamos a analizar cuál es la situación. El comprador hoy es más frío y más calculador, por lo tanto yo me olvidaría del tema de la burbuja inmobiliaria. Esas declaraciones fueron en 2015, 7 años después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Una burbuja que comenzó a inflarse allá por 1997. En los próximos 10 años, el precio de la vivienda aumentaría de una forma desmesurada que en muchísimos casos imposibilitaría su pago. El aumento del precio superaba 6 veces al aumento de los salarios. Su estallido sumió al Estado español en una profunda crisis económica, bancos que quebraban y trabajadores que quedaban en la calle. Pidiendo dinero a mi madre, a mi hermana. Y esto que ven ocurría un día sí y otro también. Desahucios de familias enteras que quedaban en la calle. Está muy bien el repaso que hemos hecho en que me estás contando de lo que pasó hace unos años con esa burbuja inmobiliaria. Está muy bien porque a veces no lo tenemos tan reciente y tenemos ciertos recuerdos, malos recuerdos, pero no tan presentes. Y ahora es buen momento para hablar con el presidente de Adicae, como decía, de la Asociación de Usuarios de Bancos. Él es Manuel Pardos. Manuel, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los indicadores que, según ustedes, están dando a entender que podemos estar ante una nueva burbuja inmobiliaria? Bueno, los indicadores en estos momentos estarían en síntomas, podríamos llamarles síntomas. El mayor negocio de la banca española ha sido siempre el inmobiliario y por tanto el hipotecario. La financiación ha sido con mucho toda la ventaja competitiva, etcétera, y por tanto han estado durante toda la crisis anterior y durante la pandemia, todavía más por el hundimiento que tuvo y ha tenido y todavía seguimos el mercado hipotecario, suspirando por la vuelta de nuevo a esa situación inmobiliaria de crecimiento del precio de la vivienda. En estos momentos se puede decir que está muy barata, podría ser incluso un indicio para decir si está tan barata me meto en una hipoteca, y entonces nosotros hemos querido adelantarnos a ese movimiento que sería, digamos, para España, para Euskadi, podía ser una verdadera catástrofe como lo fue el anterior. En Adicae decimos, una hipoteca puede ser una cosa buena, puede ser adelantar una financiación para el que pueda pagarla. Claro. Pero una hipoteca se convierte en uno de los mayores tormentos, desgracias de una persona si le han metido en una hipoteca que no puede pagar. Hay quienes todavía están pagando aquella, ¿eh? Hay quienes todavía están arrastrando lo que les ocurrió, que se han quedado con deudas de por vida y siguen trabajando para pagar, para saldar todavía esas deudas. Es que estamos ante una situación que ni siquiera se ha llegado a solucionar en muchos hogares. Yo lo que no entiendo, bueno, no sé si, teniendo en cuenta cómo es el ser humano, no entiendo cómo podemos tropezar otra vez en la misma piedra. ¿No se podía haber evitado? Para evitar, ¿qué hay que hacer? Sí, en Adicae sabemos que la persona con la vivencia de la vivienda es una cosa emocional, una cosa, digamos, propia de tener, y además sana y sensata, el tener una buena vivienda. La legislación española y europea, digamos, nos garantiza que debería de ser así, y entonces cada uno que va a comprar vivienda, cuando se decide, en estos momentos todavía muy pocos, esos porcentajes de los que hablamos en nuestro estudio, ha hablado el Instituto de Estadística, el notariado, son unas subidas enormes desde la bajada enorme también que hubo con la pandemia y con la anterior crisis económica. Entonces, eso hace que para cada uno, cuando quiere comprar vivienda, es completamente nuevo y está sujeto
a un impulso emocional que te lleva a cegarte con todo tipo de posibilidades y de cálculos. Ahí nosotros queremos decir a la banca que no tiene por qué aspirar al gran negocio de la burbuja inmobiliaria, claro, que ha traído a la economía española, a las personas, a los ciudadanos, ha traído toda esta... Que no les dé la tentación por ver algunos datos, que busquen un negocio más razonable. Pardos, es que yo creo que lo ha explicado tan bien cuando estaba explicando el vínculo emocional que puede tener, que es totalmente sensato, al querer comprar una vivienda, acceder a una vivienda, es totalmente natural. Y el que se mete en un préstamo muchas veces es joven o no tan joven, pero no sabe un poco dónde se está metiendo. Pero los bancos, si usted lo apuntaba, los bancos sí saben. ¿Por qué siguen dando préstamos tan altos cuando quizás tengan bien claro que el cliente no va a poder a pagarlos? Bueno, la nueva ley hipotecaria pone reglas más claras de las que había antes de 2019, de todo lo que tuvo la burbuja hipotecaria española inmobiliaria, pero no se han llevado a cabo muchas de esas disposiciones. Por ejemplo, una de ellas es la de endeudar al consumidor incluso mucho más que la vivienda misma, que en estos momentos podríamos decir que es tentador los precios de la vivienda. ¿Y con qué? Con todo tipo de productos prohibidos por la nueva ley hipotecaria, de seguros, de nóminas, de todo tipo de productos bancarios inverosímiles, hasta planes de pensiones para que tú mismo pagues le des dinero para pagar tu hipoteca. Absurdos que prohibió la ley precisamente por impulso de organizaciones como ADICAE, pero la banca siempre sabe volver de nuevo los productos a sus intereses. Pues a ver si no dejamos desprotegidos a los usuarios de los bancos. En este caso, ADICAE ya hizo su gran labor y esperemos, y ya lo están haciendo, avisando de que cuidado, podemos estar ante una nueva burbuja inmobiliaria. Gracias, Manuel Pardos, gracias. Gracias a vosotros. Hasta otra. No, está muy bien que nos den desde ADICAE este toque de atención de decir, hey, cuidado, que estamos manejando ya indicadores, precios muy bajos en viviendas, gente que se está animando y emocionando mucho y se está metiendo en préstamos que son insostenibles. Y luego los intereses ahora son bajos, el dinero es barato en estos momentos. Sí es cierto que hace años, en años anteriores a la burbuja, tú ibas a un banco y era fácil comprarte un piso. 20, te daban 30, el 100%. Te daban el 100%. 40, 50, da igual los años. Es decir, y claro, hay gente que no hizo los números, no hacía los números y al final se ahogaba, evidentemente. Pero yo creo que ahora, con lo que ha dicho ADICAE, yo creo que ahora está más estrecho, más atado, más controlado el asunto. Sí, pero ya tienen indicadores, cuidado, ¿eh? Yo no para cuando dicen ellos, sí, pero dirán, a la burbuja de antes no vamos a volver. No lo sé, ojalá no, pero aquí los precios no van a bajar. Y está claro. Aquí no baja nunca. Y menos en nuestro santo país. Aquí no baja nunca, pero la burbuja inmobiliaria también se dio aquí, sí, a ver si se reflexiona. Lo que pasa que, claro, es verdad que antes te daban, pagabas el garaje, pagabas, etcétera, hasta el viaje de la suegra si tenías suegra, de vacaciones. Quiero decir con eso de que la táctica de la banca, que siempre gana, que por cierto hay que recordar que fue rescatada de la crisis anterior, con más de 60.000 millones de euros que no han devuelto todavía. A ver cuándo se rescata al ciudadano, ¿verdad, Gorka? Claro. Una cosa también vamos a decir, Gorka. ¿Sí? Que la responsabilidad también es del ciudadano. Quiero decir, hay que ser lo suficientemente responsable de saber dónde se está metiendo uno. Que a veces también no vamos a poner a todo el mundo de víctima, porque también cada uno se ha metido en unos fregados. Estoy de acuerdo, pero estoy diciendo, espera, que termino. Quiero decir una cosa, termino. No, es que claro que todos somos responsables. Hay una responsabilidad compartida, si a ti te ofrecen y además te dicen, no, tranquilo, que tienes 30 años, que eres joven, que un alquiler, vas a pagar menos que un alquiler y el piso es tuyo, todo eso es el sistema en el cual estamos y donde siguen engañando. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que la banca te dice, bueno, además te doy un crédito, porque lo sé, no personalmente, pero de un familiar muy cercano, pero además te aseguras aquí la casa, haces un plan de pensión y todo, y las comisiones. Y hemos visto una noticia de antes de ayer de que la banca ya se está recuperando gracias
a las comisiones. ¿Y dónde están los millones y millones que hemos dado entre todos a la banca? Tienes toda la razón. Que la banca siempre gana, lo sabemos, pero otra vez... Pero también es verdad, todo lo que dices es verdad, pero no es verdad también que ha habido, yo qué sé, no sé, quien ha intentado vivir muy por encima de sus posibilidades. Puede pasar que te lo pongan todo en bandeja y digas, ¿por qué no voy a poder yo? Y te metas en una zona donde no debes de meterte. O sea, intentar vivir por muy encima de tus posibilidades. Eso ha pasado y esperemos que no vuelva a pasar. Es algo que ha cambiado, ¿no? Porque antes ibas a firmar una hipoteca y no te leían las condiciones de la hipoteca. Ahora, por lo menos por ley, delante del notario tiene la obligación de leerte las cláusulas, tienen la obligación de hacerte una simulación. ¿Qué pasa si el Euribor sube? Ahora el Euribor que se te quitan las ganas de firmar enseguida, ¿eh? Pero tienes las herramientas para analizar escenarios donde si el Euribor, como subió en la burbuja al 5%, la hipoteca que pagabas de 600 euros se te convertía en 1.200. Y por lo menos ahora te hacen una simulación de lo que ocurriría y entonces manejas información que antes ni se daba. Y quedó, tú hablabas de la gente que quedó colgada en 2018. Sí. Se habló mucho en su momento de la dación en pago. Es un tema que se ha desvanecido, un tema de primera actualidad. De hecho, partidos políticos que el tema de la vivienda lo tomaron en las imágenes como bandera y de hecho el tema de los alquileres ahora es una batalla dentro del gobierno de coalición y es importante volver a retomar temas. ¿Qué pasa cuando tú entregas la vivienda porque no puedes pagarla? Esa deuda que tienes que seguir pagando te impide rehacer tu vida. O negocios y de esto no se tenían locales, de esto no se habla. Alquilados, comprados, gente que todavía arrastra un negocio de hace 10 años que no puede recuperarse. No existe y está pagando Hacienda. Por eso decía que antes se daban todo el dinero y las hipotecas muy alegremente y ahora yo creo que hay más control. No te dan más del 80%. Dices, ¿cuánto gano? ¿Cuánto es mi nómina? Esta y esta mi mujer. Sí. Sumas. Da un 40% de... Es decir, no puedes tener todo el dinero de tu nómina para la hipoteca. No, que te piden una aval echando leches. No salen las cuentas. Claro. Claro, no sé si... yo me fío mucho de Adicae, por eso le hemos invitado a que me estás contando, porque me parece que si ellos ya están poniendo, bueno, cierta alarma roja, es para que les atendamos. Y a los avisos hay que hacer caso, que luego que no nos pille desprevenido todo esto, que puede volver a pasar. El ser humano no es el animal que tropieza siempre en la misma piedra más una vez. Pues ya está. Claro, lo que no puede ser es que, por ejemplo, estamos viendo aquí en San Sebastián y muchos sitios en Bilbao, de que una hipoteca de un piso normal es más barata que el alquiler. Seguimos en esas. Y seguimos en esas. Seguimos en esas, es muy peligroso. ¿Por qué la gente elige jóvenes de 30 años ya con tal? Prefiere pagar una hipoteca que un alquiler, que es más caro que la hipoteca, aunque sea 30 años. Los alquileres están por las nubes. Estamos hablando de una media de alquiler en Euskadi de 1.200, de 1.100, que es una barbaridad.